Buenas noches, valientes, o quizás futuros testigos. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un pequeño ejercicio de supervivencia. Dejen un comentario con la ciudad desde donde nos escuchan y al lado, nombren el objeto más cercano a ustedes ahora mismo. ¿Una lámpara? ¿Una taza? ¿El celular de un amigo? Piensen bien, porque esa podría ser su única defensa si la historia de esta noche decide visitarlos. Y mientras piensan en su arma improvisada, hagan algo que sí les dará una ventaja real. Suscríbanse. No es solo un clic, es unirse a la vigilia. Es la garantía de que siempre habrá alguien aquí para compartir el siguiente relato que te haga dudar si estás realmente solo. Necesitamos a todos los testigos posibles. ¿Listos? ¿Armas a la mano? Perfecto. Empecemos. Historia 1. Bueno, gente, llevo semanas dándole vueltas a esto, sin dormir bien, con la cabeza que me va a reventar. Necesito soltarlo, no sé. Quizás alguno de vosotros haya oído algo parecido o me dé una explicación porque yo ya no sé qué pensar. Esto no es una historia para entretener, ¿vale? Esto es algo que me pasó de verdad, hace como un mes, y todavía me despierto sudando frío en mitad de la noche. Sabéis que soy camionero, llevo años en la carretera. La soledad de la ruta es un clásico, pero uno se acostumbra. Para eso me metí en un par de grupos de WhatsApp de colegas, esos que llamamos la caravana digital. Éramos unos cuantos, camioneros de verdad, de los de antes, que se acompañaban por radio y ahora lo hacemos por chat. Hablábamos de la carga, de los puntos de control, de dónde pillar el mejor café. Era un grupo normal, de ayuda, de echar una mano si alguien se quedaba tirado. El administrador, al que todos llamábamos el líder, era un tipo que nunca hablábamos por teléfono, solo por mensajes, pero parecía saber de todo. Siempre estaba ahí si alguien tenía un problema, te conseguía un taller o te decía si había un atasco más adelante. Un tipo eficiente, pensé yo. La cosa fue un jueves por la noche. Tenía que subir desde Valencia hasta un almacén en el País Vasco, una ruta larga. Había quedado con otros 3 camiones del grupo para ir juntos un tramo, desde Soria, más o menos. La niebla, esa noche, era una cosa de locos. Densa, espesa, de las que no te dejan ver más allá del capó. Íbamos despacio, con las luces de niebla puestas, a uno detrás de otro, manteniendo la distancia de seguridad, pero sin perdernos de vista del todo. Por el grupo íbamos mandando mensajes cada 10 minutos. ¿Todo bien, Juan? Aquí, aguantando. Vaya ciego. La primera señal la dio el camión de Juan, el que iba delante de mí. De repente, el mensaje por el grupo. Joder. Se me ha encendido el testigo de fallo motor, y la radio se me ha ido. Pensé, mierda, justo ahora con la niebla. El líder contestó al segundo. Tranquilo, Juan. ¿Qué marca es tu camión? ¿Qué modelo? Ya te mando una grúa. No te muevas. A ver, era de noche, en mitad de la nada, con una niebla cerrada que te hacía dudar de si estabas en la carretera o en un sueño. Pensé que tardaría horas en llegar una grúa, pero no. En menos de 20 minutos, por mi retrovisor vi unas luces azules que se acercaban. Una grúa. Llegó, recogió a Juan y se lo llevó. Juan mandó un mensaje. Ya estoy con ellos, gracias, líder. Vaya rapidez. Y seguimos. Ahora éramos 3. El siguiente fue el de Pedro, el que iba detrás de mí. No pasaron ni 30 kilómetros. Hostia, mi cuadro de mando se ha vuelto loco. Las revoluciones suben y bajan solas. Las luces parpadean. El ABS se ha vuelto loco. Y el motor ratea. Lo mismo. El líder, con una calma que ahora me parece escalofriante, volvió a responder al segundo. Pedro, no te preocupes. Describe los fallos. Es un fallo típico de la electrónica de ese modelo. Te mando una grúa. No intentes arrancar. Y otra vez, en menos de media hora, la grúa apareció de la niebla. Se llevó a Pedro y su camión. Ya solo quedábamos 2. Yo y Carlos, que iba un poco más rezagado, pero seguía en el convoy virtual. En ese momento empecé a sentir un escalofrío. 2 camiones, en la misma noche, en el mismo convoy, con fallos electrónicos idénticos. No es normal, no es una casualidad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Recuerdo que me agarré al volante con fuerza.
los nudillos blancos. La niebla seguía ahí, envolviéndolo todo, haciéndote sentir diminuto y vulnerable. Y entonces le tocó a Carlos. Su mensaje fue más desesperado. No, mis frenos. Se han vuelto locos. Y el GPS ha petao. No sé dónde estoy. Se me cala el motor. Y el líder. Carlos, mantén la calma. Parece ser un problema de la EQ. Ya te estoy enviando una grúa. No te muevas. Es peligroso. Lo mismo. La misma calma. La misma rapidez, la misma historia. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Las grúas aparecían de la nada, como fantasmas de metal, y siempre los mismos fallos electrónicos. Fallos que te dejaban tirado, que te impedían mover el camión. Fue en ese momento cuando la paranoia se apoderó de mí. Mi cabeza empezó a unir los puntos. La caravana digital, el líder, los fallos electrónicos, las grúas que llegaban en minutos en mitad de la nada. Los talleres de la red principal eran carísimos, lo sabía. Esto no era una ayuda. Era una trampa orquestada para forzar averías y cobrar una fortuna por reparaciones que a lo mejor ni siquiera eran tan graves. O, peor aún, ¿y si las grúas no eran grúas de verdad? ¿Y si era algo más oscuro? No sabía qué, pero el miedo se me metió hasta los huesos. Y claro, entonces fue mi turno. No pasaron ni 5 minutos desde que Carlos se fue con su grúa. Sentí un tirón. Y luego, el primer parpadeo en el cuadro de mandos. Mi corazón se disparó, pum pum pum, resonándome en los oídos. No, 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 me dije en voz baja. El GPS empezó a reiniciarse una y otra vez. La pantalla se ponía negra y volvía a la imagen del mapa. Las luces del salpicadero empezaron a parpadear como si alguien estuviera jugando con el interruptor principal. Intenté mantener la calma, respirar hondo, pero el aire me costaba entrar. El camión empezó a dar tirones. El motor, que siempre había sido una roca, empezó a ratear, a sonar como si le faltara el aire. La aguja de las revoluciones subía y bajaba sin control, aunque yo no pisara el acelerador. Sentí el sudor frío por la espalda. Miré por los retrovisores. La niebla era un muro blanco. Estaba solo, completamente solo. Entonces el líder mandó un mensaje por el grupo. Me llegó a mí, claro. Mateo, ¿todo bien? Te noto un poco rezagado. No contesté. No podía. Estaba luchando. El volante empezó a temblar. Los limpiaparabrisas se activaron solos, a toda velocidad aunque no llovía. Solo era niebla. Los faros delanteros empezaron a atenuarse y a encenderse de nuevo, de forma intermitente. El freno de mano se activó solo un segundo, haciendo que el camión diera un bandazo aterrador. Era él. Estaba controlando mi camión. El pánico se convirtió en adrenalina pura. No iba a caer. No iba a terminar como los demás. Empecé a probar cosas, lo que fuera. Apagué el radio CD, apagué el aire acondicionado, desconecté el Bluetooth del móvil. Cualquier cosa que pudiera estar conectada al sistema electrónico. El camión seguía con los tirones, las luces parpadeando. Era como si una mano invisible estuviera jugueteando con los controles. Vi una salida de la autovía, una de esas salidas secundarias, sin apenas señalización que casi nadie usa. Era mi única oportunidad. Giré el volante con fuerza, notando cómo la dirección se resistía un poco, como si el camión no quisiera ir por ahí. Tuve que tirar del volante con toda mi fuerza. El motor se caló por un segundo. Me quedé sin dirección asistida. Las luces se apagaron por completo. Todo oscuro. Justo cuando giraba, creí que me salía de la carretera. Pisé el embrague, metí punto muerto y giré la llave para apagar el motor y volver a arrancar. Todo en un segundo. Fue como reiniciar un ordenador. El motor tosió, pero encendió. Las luces volvieron, aunque seguían parpadeando un poco. Salí de la autovía justo a tiempo. La niebla era todavía densa, pero ya no estaba en la trampa. Me metí en una carretera comarcal, de esas que no usa ni Dios. Conduje como pude, los temblores todavía en el cuerpo, los ojos clavados en los retrovisores, esperando ver esas luces azules de la grúa fantasma. Los mensajes del líder no paraban de llegar. Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Te veo fuera de ruta. ¿Necesitas ayuda? ¿Tu camión falla?
Dime dónde estás, te mando una grúa. Con cada mensaje, mi miedo crecía. Sabía que no podía contestar. Sentía su mirada, su presencia, a través del teléfono. Conduje durante casi una hora por esa carretera secundaria, con el camión todavía dando algún que otro tirón esporádico, las luces parpadeando de vez en cuando, pero ya no era lo mismo. No estaba bajo el control total. Y entonces, de golpe, la niebla empezó a disiparse, como si alguien hubiera abierto una cortina gigante, y con ella, los fallos de mi camión desaparecieron, de la nada, sin un porqué, como si nunca hubieran existido. El motor volvió a sonar redondo, las luces fijas, el cuadro de mandos normal. Me salí en el primer pueblo que vi, un pueblo minúsculo. Aparqué el camión, apagué el motor, y me quedé ahí, sudando, temblando, mirando mi teléfono. El grupo de la caravana digital estaba tranquilo, sin mensajes nuevos, desde los del líder preguntando por mí. Entré al chat, vi las fotos de perfil de Juan, Pedro, Carlos, y mi dedo se movió solo, dando a salir del grupo. Bloqueé al líder, apagué el móvil. Desde esa noche, no he vuelto a unirme a ningún grupo de camioneros. Sigo en la ruta, porque tengo que trabajar, pero ahora cada vez que hay niebla, cada vez que veo una grúa, cada vez que mi camión hace un ruido extraño, se me encoge el estómago. No sé qué pasó. No sé si fue un tipo orquestando una estafa, gigantesca y muy elaborada, o algo más. Nunca he vuelto a saber de Juan, Pedro o Carlos. Es como si se los hubiera tragado la niebla. Todavía siento el frío en la nuca cuando recuerdo el parpadeo de las luces y el motor calándose, y la voz del líder en los mensajes tan tranquila, tan segura, ofreciendo ayuda. No sé si creer en fantasmas, pero esa noche, en esa carretera, sentí que mi camión no era mío, y que alguien, o algo, estaba jugando conmigo, y no tengo ni idea de por qué, ni de cómo, y eso es lo que más miedo me da. Historia 2. No sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas, y cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Necesito contarlo, sacarlo de una vez, a ver si así me deja dormir. Soy camionero, de esos que se pasan la vida en la carretera, más kilómetros que años. Y créanme, he visto de todo, accidentes horribles, animales cruzando sin avisar, gente haciendo locuras. Pero lo de la semana pasada, eso fue otra liga. Era miércoles, o jueves, ya ni me acuerdo bien. Noche cerrada. Llevaba una carga pesada desde el norte rumbo al sur, y me había metido por una de esas carreteras secundarias que te ahorran unos kilómetros, pero que son un auténtico desierto. Kilómetros y kilómetros de nada. Ni una luz, ni una casa, ni un alma. Solo el rugido de mi motor y la oscuridad absoluta a ambos lados de la carretera. El indicador de combustible llevaba un rato bailando peligrosamente cerca de la E. Soy un tipo precavido. Siempre intento repostar con margen, pero esta vez se me había ido la olla. Calculé mal. Y ahí estaba yo, en medio de la nada, con el depósito casi vacío y la angustia creciente. El corazón se me aceleraba cada vez que el camión tosía un poco. Pensaba en quedarme tirado, en llamar a la grúa, en el dineral que me iba a costar y el tiempo que iba a perder con la entrega. La paranoia de la soledad en la noche me empezaba a comer vivo. Justo cuando estaba a punto de resignarme a lo peor, vi algo a lo lejos. Una luz, débil, parpadeante, pero una luz al fin y al cabo. Y luego otra, 2, 3 luces. Pensé que era un pueblo, o quizás un restaurante de carretera. Mis ojos se pegaron al horizonte, y mi pie, casi por inercia, apretó un poco más el acelerador. A medida que me acercaba, las luces se hicieron más claras, más definidas. Eran las de una gasolinera. No saben el alivio que sentí. Era como encontrar un oasis en el desierto. Frené un poco para tomar el desvío, y vi un cartel grande de Me&Onism, esos viejos de carretera de chapa oxidada, pero con una lona nueva y brillante encima que ponía inauguración, diésel al mejor precio. Debajo, con letras grandes y rojas, decía algo así como 0.89 litro. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Menos de €1 el litro? Eso era una ganga. Demasiado bueno para ser verdad, incluso para la época.
La desconfianza me picó un poco, pero la necesidad era más grande. Mi camión estaba a punto de morir. Entré despacio. El lugar era extraño, nuevo, según el cartel, pero todo lo demás gritaba viejo y abandonado. Las bombas de combustible eran de esas antiguas, de chapa, con los números que cambiaban con un clac metálico. La pintura estaba desconchada, la goma de la manguera agrietada, y el edificio de la tienda estaba completamente a oscuras. Parecía cerrado a cal y canto, con las ventanas tapiadas o simplemente tan sucias que no dejaban pasar nada de luz. No había ningún coche, ninguna otra persona, ni un alma. El silencio era absoluto, solo roto por el suave crepitar de algún insecto nocturno y el ralentí de mi motor. Me detuve frente a una de las bombas. Apagué el camión y el silencio se volvió opresivo. Era como si el sonido se lo hubiera tragado la noche. Bajé de la cabina, con la linterna en la mano. La luz de la gasolinera era tenue, amarillenta, y proyectaba sombras largas y deformes. Me acerqué a la bomba, seleccioné diésel y metí la tarjeta. Para mi sorpresa, la máquina la aceptó. La pantalla parpadeó un momento y luego empezó a correr el precio cuando descolgué la manguera. El combustible empezó a fluir. Mientras llenaba el depósito, hubo algo que me hizo sentir un escalofrío. La gasolinera, a pesar de estar supuestamente recién inaugurada, y con esa lona brillante tenía un aire de abandono total. No olía a diésel fresco, ni a café, ni a neumáticos nuevos, sino a humedad, a óxido, a polvo viejo. Y entonces lo vi. Desde la oscuridad que envolvía el edificio de la tienda, en un hueco entre dos paredes, casi cayéndose, había una figura, un hombre. No se movía, solo estaba ahí, de pie, observándome. No sé cómo lo supe, pero sentí su mirada clavada en mí. Mi corazón dio un vuelco. Intenté disimular, mirar el medidor de la bomba, el depósito de mi camión, pero por el rabillo del ojo, la figura seguía ahí, impertérrita, inmóvil. No pude distinguirle la cara. Era solo una silueta oscura, alta, demasiado delgada, fundida con las sombras. Llevaba algo que parecía un sombrero de ala ancha, o quizás era la forma de su cabeza, que le ocultaba completamente el rostro. Me sudaban las manos, la garganta se me secó. Quise gritar algo, preguntar si trabajaba allí, si necesitaba algo, pero la voz se me atascó. Era un miedo irracional, un terror que te paraliza. Era la forma en que estaba allí, tan quieto, tan silencioso, como si no fuera de este mundo. Me sentí completamente expuesto, vulnerable, bajo su mirada implacable. La bomba siguió marcando el precio. Clac, clac, clac. Cada sonido me resultaba ensordecedor en el silencio. El diésel salía con un burbujeo extraño, y me pareció ver que era un poco más oscuro de lo normal, pero lo atribuí a la mala iluminación. Solo quería terminar, pagar y salir de allí cuanto antes. Cuando el depósito estuvo lleno y el contador se detuvo, colgué la manguera con una rapidez que no sabía que tenía. La pantalla de la bomba parpadeó un instante, indicando el total. La tarjeta ya había pasado. No dio recibo. No me importó. Solo quería arrancar el camión y largarme de ese lugar infernal. Di una última mirada rápida hacia donde estaba el hombre. Seguía ahí, quieto, mirándome. La sangre se me heló en las venas. Me subí a la cabina tan rápido como pude. Cerré la puerta de un golpe seco y metí la llave en el contacto. El motor arrancó a la primera para mi alivio. Metí marcha atrás y salí derrapando un poco, sin mirar el espejo retrovisor. No quería volver a ver a esa figura, a ese lugar. Aceleré a fondo, dejando la gasolinera atrás en la oscuridad. El corazón me latía desbocado en el pecho. Me sentía como si hubiera escapado de algo, de una trampa. Me repetía a mí mismo que solo era el cansancio, la paranoia de la noche, el susto de quedarme sin combustible, pero sabía que no era eso. La sensación de haber sido observado por algo inhumano se me quedó pegada a la piel. Conduje unos 10 o 15 minutos, tratando de calmarme, de poner la radio, de pensar en otra cosa. El alivio por haber encontrado combustible empezó a reemplazar el miedo. Bueno, al menos tengo diésel, pensé.
y barato además. Pero justo en ese momento, el motor empezó a fallar. Un par de tirones, como si se ahogara. Pensé que era el cansancio, que estaba notando cosas, pero no. Los tirones se hicieron más fuertes, más constantes. El camión perdió velocidad. A pesar de que yo pisaba el acelerador a fondo, empezó a toser, a escupir humo negro por el escape, y de repente, con un último y desesperado gorgoteo, se apagó, por completo. En 1900, medio de la nada, otra vez. Intenté arrancar, una y otra vez. El motor de arranque giraba, pero el camión no respondía. Estaba muerto. La desesperación se apoderó de mí. ¿Qué diablos había pasado? ¿Fue el combustible? ¿Pero por qué? Me quedé allí, tirado, por horas. Finalmente conseguí cobertura en el móvil y llamé a la grúa y a un mecánico conocido que tengo. Me costó un ojo de la cara que vinieran hasta ese punto de la carretera. Cuando llegó, ya era de día. El mecánico abrió el capó, olió el depósito y su cara se puso pálida. «Alonso», me dijo frunciendo el ceño, «dime por favor que no repostaste en la gasolinera de más adelante, la del desvío». Se me heló la sangre. «Sí, ¿por qué? ¿La que está recién inaugurada?» El mecánico negó con la cabeza, una expresión de lástima en su rostro. «Alonso, esa gasolinera es una trampa. Lleva años funcionando así. Es una estafa. Venden combustible adulterado, mezclado con cualquier porquería, que te destroza el motor en cuestión de minutos. Los motores de camión son especialmente vulnerables. Cuando ya han estafado a unos cuantos, cierran, cambian el cartel de recién inaugurada y se mudan un poco más adelante, o se quedan ocultos un tiempo y vuelven a abrir. Es un negocio redondo para ellos y una ruina para los que caemos». Me quedé mudo. Una trampa, una estafa. No era un fantasma, no era algo sobrenatural en el sentido que yo había pensado, pero era algo mucho peor. Era maldad humana, pura y dura. Pasé la siguiente semana, reparando mi camión, pagando una barbaridad de dinero, pero el dinero es lo de menos. Lo que todavía me persigue es la imagen de ese hombre, quieto en la oscuridad, mirándome. No tenía nada que ver con el combustible adulterado, con la estafa. Era algo diferente, algo que no encajaba. No era un empleado al uso, ni siquiera parecía humano. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, por la noche, miro 2 veces el indicador de combustible, y cada vez que veo una luz extraña en la lejanía, o una estación de servicio con una oferta demasiado buena, se me acelera el pulso y un frío me sube por la espalda. Esa gasolinera, si es que sigue estando ahí, es un recuerdo constante de que el peligro no siempre viene de lo que no entiendes, sino de lo que no puedes explicar, incluso cuando la lógica te da una respuesta. Todavía no tengo ni idea de quién era aquel hombre, ni por qué estaba allí. Solo sé que, si alguna vez lo vuelvo a ver, no me detendré. No importa lo vacío que esté el depósito. Y así es como, a veces, lo más aterrador no es lo que te persigue, sino lo que no puedes explicar, aquello que se queda grabado en tu mente sin respuesta. Si este tipo de historias, las que te hacen mirar 2 veces la oscuridad o dudar de la lógica, son el eco que buscas en la noche, te invito a unirte a esta comunidad. Tu apoyo, tu suscripción, es la luz que nos permite seguir explorando esos rincones ocultos y trayéndote más relatos que te harán cuestionar la realidad. Es ¿cómo nos aseguramos de que siempre haya una nueva historia esperando para perturbarte? Historia 3. A ver, no sé ni por dónde empezar a contar esto, pero necesito sacarlo. Llevo días dándole vueltas, y cada vez que me acuerdo, se me revuelve el estómago. Trabajo de camionero de los que mueven cargas pesadas de un lado a otro del país. David me llamo, por si sirve de algo. Lo que me pasó hace una semana, mira, me ha dejado tocado. Y no es por el susto de la policía o el follón legal, que también, sino por la sensación esa de que algo muy jodido iba conmigo y yo ni puta idea. Fue el martes pasado. Recogí un contenedor refrigerado, de esos grandes, de 40 pies, en una nave a las afueras de un pueblo que no te sabría decir ahora mismo. Todo es un borrón. Según el manifiesto, era carga agrícola, productos perecederos, no sé, frutas o verduras, algo que necesitaba frío constante.
Lo conecté a la unidad de refrigeración de mi camión. Revisé las conexiones. Todo normal. Me subí a la cabina. Encendí todo. Puse el motor en marcha y la primera cosa rara fue esa. El puto reefer, el cacharro que enfría el contenedor, no hacía ni un solo ruido. Normalmente esas unidades son un escándalo. Siempre están zumbando, encendiendo y apagando, con el motor diésel que llevan, los ventiladores girando a 1000. Pero nada. Silencio absoluto. Miré el panel de control. Los indicadores. Estaban todos en verde, como si estuviera funcionando perfectamente. La temperatura marcada en 1900, cero, como si estuviera apagado, pero no. No había ninguna alarma, ningún fallo. Pensé, qué raro, pero a veces pasa. Igual es de esos modelos nuevos súper silenciosos, o está configurado para que solo se active si la temperatura sube. Ya sabes, cosas de ahorro de energía. Tampoco le di más vueltas. Tenía que llegar a mi destino y estaba cansado. Salí a la carretera. La primera hora fue normal. El asfalto, el ronroneo del motor de mi camión, la radio a un volumen bajo. Pero poco a poco, empecé a sentirlo. Una vibración. Al principio era muy sutil, apenas perceptible, como si el asfalto estuviera un poco irregular. La sentía en el volante, en el asiento, en los pedales. Una vibración de baja frecuencia, un zumbido constante y muy leve que se metía en los huesos. Pensé que era la suspensión, o que una rueda necesitaba balanceo, pero no se iba, seguía ahí, inalterable. Conforme pasaban los kilómetros, la cosa fue a más. El zumbido se hizo más notorio, como si el camión vibrara por dentro. Ya no era una sensación de la carretera, era mi camión. Miraba los espejos, buscaba cualquier cosa suelta, un ruido metálico, algo, nada. Todo parecía estar en orden, pero esa vibración se estaba volviendo inquietante. Empezó a dolerme la cabeza de la resonancia. Era un zumbido que sentía más que oía, como el que te entra en el cuerpo cuando pasa un tren de carga muy cerca. Y luego llegó el calor. Al principio era casi imperceptible, una calidez extraña. Llevaba el aire acondicionado puesto. No hacía un día de locos, pero notaba un calor seco, como si el sol le estuviera dando directamente al contenedor durante horas, pero no era el caso. De hecho, el sol ya estaba bajando. El calor venía de atrás, de la parte del remolque. No era el calor del motor de mi camión, que se ventila por delante. Era un calor que irradiaba, que se metía por la cabina, por la pared que me separaba del semirremolque. En ese momento, ya me estaba empezando a asustar de verdad. La vibración, el calor, el puto reefer silencioso. No tenía sentido. Si era carga agrícola, se estaría pudriendo con ese calor. Me empecé a poner paranoico. ¿Qué cojones llevaba ahí atrás? Mi mente empezó a volar. ¿Bichos? ¿Algo químico que se estaba calentando? ¿Drogas? La idea de drogas me heló la sangre. Nunca me había metido en problemas de ese tipo. La noche cayó y con ella, el miedo creció. La carretera se hizo más oscura, los pueblos más escasos. La vibración era constante ahora. Un martilleo silencioso en mi cabeza. Sentía el asiento vibrar con cada latido de mi corazón. El calor era sofocante. Abrí las ventanillas, pero no servía de nada. El aire que entraba de fuera era fresco, pero el que venía de atrás era un horno. Empecé a sudar frío. Miraba los espejos retrovisores cada 2 por 3, como si esperara ver algo salir del contenedor. Algún resplandor, humo, cualquier cosa. Juraría que, en algún momento, entre el zumbido de mi motor y el ruido del asfalto, escuché un leve chirrido eléctrico, como el de algo que funciona a mucha potencia, muy parecido al sonido que hace una vieja torre de ordenador cuando está saturada, pero lo achacaba a la paranoia. La verdad es que estaba cagado. No sabía si parar, llamar a la empresa, o seguir hasta el destino y que se las apañaran ellos. Pero el miedo a lo que pudiera haber dentro, a que explotara o algo, era real. Mi corazón latía a 1000. Me dolía la cabeza, las sienes me palpitaban. La piel se me había puesto de gallina a pesar del calor. Era una sensación de estar transportando algo vivo, algo que estaba pulsando y calentándose en la oscuridad, pegado a mí.
Algo que no se movía pero que estaba ahí, haciendo algo. El simple pensamiento me helaba. Y entonces, las luces azules. En mi retrovisor, en medio de la nada, una patrulla de policía. Se me cayó el alma a los pies. ¿Me paraban a mí? ¿Por qué? ¿Sabrían algo? Me temblaban las manos al bajar la ventanilla. Buenas noches, señor. Documentación del vehículo y de la carga, por favor. El policía, muy serio, con una linterna que me apuntaba a la cara. Le di los papeles, la licencia, el manifiesto. Me preguntó sobre la carga. Productos agrícolas, señor. Perecederos, le dije, la voz un poco temblorosa. Él miró el manifiesto, luego miró el remolque, luego me miró a mí con una expresión que no me gustó nada. ¿Está seguro de eso, señor? Porque tenemos información de que su carga no es precisamente lo que dice el papel. Se me heló la sangre. ¿Información? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué demonios pasaba? Otro agente ya estaba en la parte trasera del camión, iluminando el contenedor. Le agradecería que abriera la parte de atrás, conductor, dijo el primer policía. Le dije que no podía, que estaba precintado, que era la empresa la que tenía que hacerlo, pero ellos no quisieron oír razones. Necesitamos que lo abra, ahora mismo. Su tono no era una sugerencia. Con manos temblorosas, bajé del camión. El calor que salía del contenedor era un puñetazo en la cara. Desbloqueé las barras, corté los precintos. Una punzada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué iba a salir de ahí? ¿Un animal? ¿Gente? ¿Un olor insoportable? Cuando abrimos las dos puertas de golpe, lo que salió no fue un olor, sino una ráfaga de aire caliente, denso, con un inconfundible olor a electrónica quemada y a ozono. Y lo que vi, madre de Dios, no había productos agrícolas, ni una sola fruta, ni una verdura. El contenedor estaba completamente lleno de estanterías, y en cada estantería filas y filas de ordenadores, tarjetas gráficas, ventiladores, todo encendido, luces parpadeando, miles de cables conectados unos a otros, y un zumbido, un chirrido constante, un ruido que era exactamente lo que había estado sintiendo y medio oyendo durante horas. Era el sonido de miles de máquinas trabajando a toda potencia, generando un calor brutal. Una puta granja de minería de criptomonedas. Ilegal, por supuesto. Estaba conectada directamente al generador de mi camión, robándome la energía para funcionar. Por eso el reefer estaba silencioso. No es que no funcionara, es que lo habían desconectado para enchufar todo ese tinglado. Y por eso la vibración, el calor infernal, el zumbido constante, no era mi camión, era lo que llevaba dentro. Los agentes se quedaron un momento en silencio, y luego uno de ellos me miró. Tal y como nos sospechábamos, dijo, y ese nos sospechábamos me dejó helado. ¿Cómo sabían ellos? ¿Quién les chivó? ¿Me estaban siguiendo? ¿Desde el principio? Me pasé horas en la comisaría. Intenté explicarles que yo no sabía nada, que era solo el transportista, que yo vi el manifiesto y nada más. Al final me dejaron ir. Supongo que porque parecía lo bastante chocado como para ser creíble. Pero el camión se lo quedaron ellos, claro. Y el contenedor. Han pasado días y todavía me siento raro. Me subo a mi camión, otro, y me parece que sigo sintiendo esa vibración, ese calor. El olor a ozono se me quedó grabado en la nariz. No sé cómo alguien pudo hacer eso, ni cómo lo metieron ahí sin que nadie se diera cuenta, ni cómo la policía lo supo. Fue como llevar una bomba de relojería silenciosa durante horas, sin saberlo, sintiendo la onda expansiva crecer y crecer dentro de mí. Una sensación que no le deseo a nadie. Todavía me despierto con el corazón acelerado, pensando en ese zumbido y ese calor que venían de la oscuridad de la parte de atrás. Y no hay explicación, solo esa sensación horrible. Historia 4. Hola a todos. No suelo meterme en foros, la verdad, soy más de los que leen y no escriben. Pero es que necesito soltar esto, necesito sacarlo de mi cabeza, porque me está matando por dentro. Llevo noches sin dormir bien, cada ruido me sobresalta, y juro que, desde aquello, miro por los espejos cada 2 por 3, aunque no haya nadie. Soy camionero, Jaime. Llevo más de 15 años en la carretera, y he visto de todo: accidentes, robos, sustos,
Gente que te para pidiendo ayuda y te la lía después. 1. Aprende a estar alerta, a tener un sexto sentido. O eso creía yo. Lo que me pasó hace un par de semanas, eso no tiene explicación. No es algo sobrenatural. No es un fantasma. Pero es lo más jodidamente terrorífico que me ha pasado en la vida. Es un terror que se te mete en los huesos y no te suelta. Era una noche como cualquier otra. Llevaba una ruta larga, de esas que te atraviesan el país de punta a punta. Venía del sur, con dirección al norte. Calculo que serían como las 3:30 de la madrugada, quizás las 4. Había parado hace unas horas para cenar algo en una gasolinera de carretera, un sitio solitario, y desde entonces no había visto casi ni un alma. La carretera era oscura, solo las luces de mi camión rompiendo la negrura y el murmullo constante del motor. Iba solo, como casi siempre. Estaba escuchando la radio, una emisora de esas que ponen música antigua, para no quedarme frito. El aire acondicionado puesto porque, aunque fuera de noche, el calor del asfalto aún se sentía. De repente, el ringtone de mi móvil, ese que tengo para las llamadas importantes, rompió el silencio. Me sobresaltó. A esas horas, nadie normal llama. Solo emergencias o malas noticias. Lo primero que pensé fue en mi mujer, en mi hijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé el volumen de la radio con el pulgar tembloroso y cogí el teléfono, mirando el número desconocido. Decía número oculto. Ya eso me puso en alerta. ¿Sí? Contesté, la voz un poco ronca por el sueño y la tensión. Al otro lado una voz de hombre, tranquila, profesional, casi demasiado serena para la hora. ¿Hablo con el señor Jaime García? Sí, soy yo. ¿Quién es? Buenas noches, señor García. Le llamo del Colegio Internacional Don Bosco. Soy el director, el señor Salgado. Disculpe la hora, pero es una emergencia. El corazón se me disparó al escuchar Colegio Internacional Don Bosco. Era el colegio de mi hijo, Pedro. La sangre se me heló. Emergencia. Mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Pedro? Pregunté sintiendo que el aire me faltaba. Mi garganta se cerró. La voz al otro lado siguió igual de calmada, como si estuviera recitando un guión. Eso, pensándolo ahora, debería haberme puesto en guardia. Pero en ese momento, con la palabra accidente resonando en mi cabeza, no razonaba. El niño ha sufrido un percance. No es grave. Tranquilícese, pero necesita atención médica urgente, y no podemos localizar a la señora García. Necesitamos su autorización para un procedimiento menor. No es grave. Esa frase se me clavó. Pero claro, para ellos no grave podía ser 1000 cosas. Para un padre, cualquier cosa que le pase a su hijo es grave. Y que no pudieran localizar a mi mujer era extraño. Mi mujer siempre tenía el teléfono encima. ¿Qué tipo de percance? ¿Dónde está? ¿Está solo? Preguntaba yo, casi gritando, la voz quebrada. Las manos me sudaban, el volante se sentía resbaladizo. Tranquilo, señor García. Repito, no es grave. Se ha caído en el patio, pero se ha golpeado la cabeza. Nada grave, insisto. Pero para poder proceder con la valoración médica y el traslado, necesitamos una serie de datos de seguridad, como protocolo. Son para asegurar que usted es el padre y que autoriza la atención. Mi mente estaba en blanco. ¿Datos de seguridad? ¿Ahora? ¿Para una emergencia? No lo cuestioné. Mi hijo. Su cabeza. Sí, claro, lo que necesite. Dígame. Perfecto. Son unas preguntas rutinarias, señor García. ¿Podría confirmarme su nombre completo y fecha de nacimiento? Sí. Mi mente ya solo procesaba una cosa. Pedro. Estaba en el camión, en medio de la nada, impotente. Gracias. Ahora, para verificar su identidad y que es el tutor legal de Pedro, necesitamos que nos confirme algunos datos relacionados con su actividad laboral actual. ¿Podría decirnos, por favor, el tipo de carga que transporta en este momento? Ahí, un pequeño pincho de duda. ¿Mi carga? ¿Qué tenía que ver eso con Pedro? Pero la voz seguía siendo calmada, profesional. Y yo seguía pensando en Pedro sangrando, en Pedro asustado. Querían verificar mi identidad. Quizás era una precaución. Llevo equipos electrónicos, componentes de alta tecnología, dije, casi sin pensar. Un cargamento de alto valor, sí,
pero no era el momento de pensar en eso. ¿Entendido? ¿Y podría especificarnos su ubicación actual? Es importante para nuestros registros internos, en caso de necesitar coordinar algo con las autoridades locales para el traslado del menor. Mi ubicación. ¿Y eso para qué? Pero de nuevo, la calma en su voz, la mención de autoridades locales y traslado del menor, me nublaron el juicio. Podían necesitar saber dónde estaba para eso. Estoy justo antes del kilómetro 350 de la A4, pasando el desvío de Manzanares. Justo estoy viendo la señal. Perfecto, señor García. Apuntado. Y una última pregunta de seguridad. ¿Viaja usted solo en el camión en este momento? Otra vez, un escalofrío. La pregunta sonó un poco más personal, pero ya estaba metido, hasta el cuello, y la voz del director Salgado simplemente no dejaba espacio para la duda. Parecía tan lógico dentro de la locura. Sí, voy solo, dije, ya jadeando un poco por la tensión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Hubo un silencio diferente. El tono de la voz, que hasta entonces había sido tan distante y profesional, cambió. Un cambio sutil, pero devastador. Era una voz más fría ahora, casi con un deje de satisfacción. Muchas. Gracias por su colaboración, señor García. Ya tenemos toda la información que necesitábamos. Y ahí, en ese instante, mi cerebro hizo clic. La voz se tornó más grave, más áspera, y las palabras que dijo a continuación me destrozaron. El director Salgado le agradece su valiosa información. Que tenga un buen viaje, o lo que le quede de él. Y colgó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El pitido de la llamada cortada taladraba mis oídos. Sentí como si un cubo de agua helada me hubiera caído encima. Mis manos se paralizaron en el volante. Mis ojos se abrieron de golpe, intentando asimilarlo. No era el colegio. No era Pedro. Era un engaño. Me habían sacado toda la información. Mi carga. Mi ubicación exacta. Que iba solo. Todo. Lo había soltado todo. Presa del pánico por mi hijo. Me habían manipulado como a un puto títere. El terror real me golpeó. No era un robo al uso. Era algo más calculado, más cruel. Me habían desarmado mentalmente antes de cualquier ataque. Físico. Sabían que era vulnerable, sabían por dónde atacarme. Usaron a mi hijo. Miré por el espejo retrovisor, por los de los lados. La carretera seguía vacía, solo la oscuridad, pero ahora esa oscuridad se sentía viva, llena de ojos. Cada sombra, cada ruido del camión, era una amenaza. Mi corazón martilleaba como un tambor de guerra. El sudor frío me empapó la camisa. Tenía náuseas. Venían a por mí. Ya sabían cada detalle. Estaban a pocos kilómetros, siguiéndome, o ya estaban delante, esperando. Apreté el acelerador. El camión rugió, pero no me sentía seguro. No podía parar. ¿Qué hacía? ¿Llamaba a la policía? ¿Qué les decía? Me han engañado. He dado toda mi información a unos ladrones que me llamaron del colegio de mi hijo. Sonaba a locura. Y mientras tanto ellos ya sabían dónde estaba. Conduje el resto de la noche en una especie de trance. La paranoia se apoderó de mí. Cada coche que veía en la distancia, que se acercaba por detrás, me parecía el final. Cada vez que pasaba por una zona de descanso, me la saltaba aunque necesitara parar. No dormí nada. Mis ojos escaneaban la carretera, los arcenes, los espejos, esperando ver un coche, una furgoneta, a alguien que me cortara el paso. No pasó nada. Nadie me paró. No me asaltaron. Llegué a mi destino por la mañana, agotado, pálido, con los nervios a flor de piel. Entregué la mercancía. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado, de cómo me sentía. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Ese recuerdo, esa voz fría y calculada, se me clava en la cabeza cada vez que cojo el volante. La sensación de haber sido tan estúpido, tan fácil de manipular. La idea de que hay gente ahí fuera, capaz de usar lo que más quieres, lo más sagrado para ti, para hacerte daño. Y no hubo explicación, no hubo disculpa, no hubo nada. Solo esa llamada, ese engaño y el miedo. Ese miedo que aún hoy me acompaña en cada ruta.
Cada vez que el teléfono suena en mitad de la noche, me cambió, me rompió algo por dentro. Y lo peor es que no hay nada que pueda hacer, solo recordar y seguir adelante, sabiendo que la oscuridad de la carretera puede esconder cosas mucho peores que fantasmas, cosas muy, muy reales. Historias como esta a veces nos dejan un eco largo, ¿verdad? Esa sensación de que lo real puede ser mucho más perturbador que cualquier fantasma. Si el escalofrío de este relato se te ha metido bajo la piel, te invito a formar parte de esta comunidad. Tu suscripción es lo que nos permite seguir buscando, desenterrando y compartiendo estas verdades oscuras que acechan justo al lado, a plena luz del día. Así, juntos, podremos seguir explorando aquello que nos quita el sueño. Hay mucho más que contar. Historia 5. A ver, no sé ni por dónde empezar a contar esto. Llevo días dándole vueltas, y cada vez que lo recuerdo se me revuelve el estómago. Necesito sacarlo. No puedo seguir cargando con esto solo. No es una de esas historias de fantasmas, ni de cosas raras que te imaginas por el cansancio. Esto fue real, demasiado real, y lo peor es que todavía no lo entiendo. Soy trailero. Llevo casi 15 años en esto. Horas y horas en la carretera, noches interminables, la radio como única compañía. Uno se acostumbra a la soledad, al ruido del motor, a ver el mundo pasar por la ventanilla. He visto de todo, créanme, pero lo que me pasó la semana pasada, eso me dejó helado. Todavía me da escalofríos pensarlo. Era un viaje largo, de esos que te tocan por mala suerte, carga, valiosa, un destino lejano, y teníamos que llegar para el amanecer. Salí del patio de la empresa ya tarde, como a las 10 de la noche. La rutina de siempre, revisar el camión, llenar el papeleo, echarle un vistazo al remolque, todo en orden. La luna llena, el cielo despejado, una noche perfecta para la carretera, si no fuera por el cansancio que ya se me empezaba a acumular. Llevaba unas 3 horas manejando, ya bien metido en la sierra, donde la señal de radio es una porquería. Música, ruido, blanco. De repente una voz por ahí perdida. Estaba sintonizando una estación de música regional cuando, entre todo el estática, escuché algo. Claro, nítido, como si la persona estuviera sentada a mi lado. Una voz de hombre, tranquila, sin emoción. Solo dijo, «Te marcaron». Así, tal cual, «Te marcaron». Mi primer pensamiento fue, ¿qué? ¿Quién? ¿Un compañero haciendo una broma? A veces pasa, hay tipos que se ponen a jugar con los radios si están cerca, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, espejos, todo. Carretera solitaria, solo yo, mi camión y el silencio del monte. Parpadeé, sacudí la cabeza. El cansancio, me dije. Ya estoy alucinando. Subí el volumen de la música para ahogar el recuerdo de esa voz, pero la frase se me quedó pegada en la cabeza. Te marcaron. Media hora después la inquietud me pudo. No es normal que alguien diga algo así, tan directo, en medio de la nada. Por mucho cansancio que tuviera, esa voz no sonó a alucinación. Era demasiado real. Decidí parar en la próxima gasolinera para estirar las piernas y, de paso, echarle una revisada al camión, por si las dudas. Me estacioné bajo las luces fluorescentes de la gasolinera, que zumbaban con un ruido molesto. Me bajé y rodeé el camión entero. Faros, llantas, motor, todo normal. Luego fui al remolque. Revisé las puertas, los sellos, las cadenas. Me agaché, miré debajo. Nada, ni un rasguño, ni una mancha, ni un grafiti. Di otra vuelta completa, con la linterna del celular encendida, iluminando cada rincón. Nada, ni una marca. Me reí para mí mismo. Raúl, estás paranoico. Es el cansancio, o algún loco jugando con su radio. Terminé de revisar. Me tomé un café de la máquina y volví a subirme. Intenté convencerme de que no había pasado nada, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Cuando volví a la carretera, el ambiente era diferente. Ya no era una noche tranquila. Cada vez que otro camión me rebasaba o un carro se me acercaba por detrás, sentía el corazón dar un brinco. Miraba por los espejos más de lo normal. Sentía como si una sombra me siguiera, como si alguien supiera algo que yo no. La frase «te marcaron» resonaba con cada kilómetro. El terror, créanme,
No es solo gritos y monstruos. El verdadero terror es esa sensación de que algo está mal, pero no sabes qué, ni dónde, ni quién. Es la paranoia que te carcome por dentro, te hace dudar de tu propia cordura. Respiraba hondo, tratando de calmarme, pero el sudor frío me recorría la espalda. Mis manos apretaban el volante con fuerza. Los ojos me ardían de tanto fijarme en cada detalle de la carretera, cada arbusto, cada sombra. Pasaron otras 2 horas, y ya estaba en un tramo de carretera más aislado, sin mucha señal de celular ni zonas de descanso. Oscuridad total, solo mis luces cortando la negrura. De repente, vi unas luces a lo lejos, acercándose rápido por el espejo retrovisor. Demasiado rápido. No eran luces de un coche normal, eran como las de una camioneta grande, pero extrañas, con un brillo que no era de luces altas. Mi instinto gritó «¡Peligro!». Pisadas de elefante. Apreté el acelerador. La camioneta se me pegó. Luego, otra apareció por el lado izquierdo, saliendo de la nada. Trataron de acorralarme. Eran 2, una a cada lado, intentando cerrarme el paso. Mis manos sudaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sentí la adrenalina pura corriéndome por las venas. No sé cómo, pero me lancé en un espacio pequeño que dejaron entre la camioneta del lado izquierdo y el acantilado. Fue una locura, un movimiento de puro instinto. Chirriaron las llantas, el camión se tambaleó, estuve a punto de irme al barranco, pero pasé, los dejé atrás. Escuché un golpe, una especie de raspón metálico contra mi remolque, y luego vi una chispa en mi espejo lateral. No miré atrás, solo seguí acelerando como alma que lleva el diablo. Conseguí perderlos después de unos kilómetros de pura velocidad y maniobras arriesgadas. No sé si se cansaron o simplemente no pudieron seguirme en la oscuridad. Eventualmente, las luces desaparecieron de mis espejos. Me detuve como 20 kilómetros más adelante, temblando. Estacioné el camión en un área de descanso abandonada, con el motor encendido, y traté de recuperar el aliento. Mi camisa estaba empapada de sudor frío. Las manos me temblaban tanto que apenas podía encender un cigarro. Estaba vivo. Había escapado. Pero la pregunta seguía ahí, machacándome el cerebro. ¿Cómo sabían que era yo? ¿Cómo me identificaron? En medio de la nada, en la oscuridad, entre cientos de camiones que circulan por esa carretera a diario. ¿Cómo me encontraron? Y entonces, la voz. Te marcaron. Se me heló la sangre. Si la voz era real, y lo que pasó también lo era, entonces alguien me había marcado. Pero, ¿dónde? Si yo revisé y no había absolutamente nada. Recordé algo que el gerente nos había dicho hace unos meses sobre el sistema de cámaras de seguridad en el patio de la empresa. Tenían unas nuevas, de alta resolución, que grababan todo lo que pasaba con los camiones antes de salir. Era una medida para evitar robos internos y tener un registro de la carga. Esa fue mi última esperanza. Si alguien me había marcado, tenía que haber sido en el patio. Si no lo vi yo, tal vez la cámara sí. Al día siguiente regresé a la base, agotado, pero la pregunta me carcomía. Fui directo a la oficina del gerente. Le conté lo de la emboscada, omitiendo lo de la voz, para no sonar a loco, y le pedí que revisara las grabaciones de mi camión antes de salir. Le dije que tal vez habían puesto un rastreador o algo así, que necesitaba saber cómo me habían localizado. Él, al ver mi estado y la abolladura en el lateral del remolque, aceptó sin problemas. Nos sentamos frente a la pantalla, haciendo avanzar el video a toda velocidad. Los camiones entrando y saliendo, los trabajadores moviéndose por el patio. El tiempo pasaba lento en la pantalla, y luego apareció mi camión, estacionado, listo para la carga. Y entonces lo vi. No era un rastreador, no era una marca obvia, un compañero, de esos con los que te tomas un café en la mañana, con los que compartes chistes malos. Pasó al lado de mi remolque. Llevaba algo en la mano, un pequeño bote, como de pintura en spray, pero de los chiquitos, de los que se usan para retocar. Hizo un movimiento rápido, casi imperceptible, un toque, en la parte de atrás del remolque, justo encima de la defensa, donde casi nadie se fija a menos que te agaches. Era una línea diminuta,
de un color oscuro casi idéntico al de la pintura del remolque, pero un poco más brillante, tan sutil que nadie la notaría a menos que la buscaras con una linterna o supieras exactamente dónde ver. Una marca discreta, una señal. Me quedé helado. Mi corazón se detuvo. No era un fantasma, no era el cansancio, no era una broma de radio. Había sido él. Me había entregado. Me había marcado como ganado para el matadero. El gerente no vio la marca. Era demasiado pequeña y el video no tenía la resolución perfecta para esos detalles tan finos. Yo la reconocí porque ya sabía lo que buscaba y mi mente estaba en modo detective. Me inventé una excusa. Dije que no había nada, que me había equivocado, que seguro fue un fallo en la seguridad de la carretera. No podía decirle que había visto a uno de los nuestros entregándome. ¿A quién le cuento eso? ¿Quién me va a creer? Salí de esa oficina con un frío que no se me quitaba de los huesos. Y no era por el aire acondicionado. Era el tipo de frío que te llega al alma. Pensar que alguien que conoces, que confías, que ves todos los días, te vende así, sin más. Por 4 pesos, te manda a que te maten. La voz tuvo razón. Te marcaron. Y la marca no estaba para que la viera un ladrón cualquiera en la carretera. Estaba para que la viera él. El que sabía dónde buscarla. El que iba a conducir la camioneta. El que ya sabía mi ruta y mi carga. Era una confirmación. Una señal de que yo era el objetivo. Desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que veo a ese compañero en el patio siento una náusea, un asco profundo. No le he dicho nada, no sé qué hacer, no puedo demostrarlo del todo. Me mira con una normalidad que me congela la sangre, como si nada. Duermo poco, me despierto sobresaltado por cualquier ruido. Cada vez que me subo al camión, siento que los ojos de alguien están sobre mí. La carretera ya no es la misma, ya no es el lugar seguro donde me sentía libre. Ahora es un lugar donde cualquier sombra puede esconder una traición. Y esa voz aún resuena en mi cabeza. Todavía me pregunto quién era y por qué decidió avisarme. ¿Un arrepentido? ¿Alguien que se equivocó de frecuencia? No tengo ni idea. Y eso es lo que más me aterra, que no haya una explicación y que la persona que me marcó siga ahí, como si nada, y con esa última sombra desvaneciéndose, volvemos a nuestra realidad, por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han provocado un escalofrío, si te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Para no perderte ninguna de las experiencias que compartimos y ayudarnos a seguir trayendo más relatos desde las sombras, asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima noche, si es que te atreves a volver.